Listo, entonces hoy vamos a ver lo que tenga que ver con proposiciones simples y compuestas. Vamos con este ejercicio. Dada la proposición compuesta A entonces B, unión A entonces I, entre paréntesis B, bicondicional C, sabiendo que es falsa, los valores de verdad de las proposiciones simples A, B y C son. Prácticamente, ¿qué se hace con este ejercicio? Te está diciendo que este ejercicio, todas estas proposiciones, o sea, perdón, toda esta proposición compuesta, ¿sí? Toda esta proposición compuesta es, ¿qué cosa? Es falsa. Entonces lo voy a escribir aquí. Entonces te quiere decir que A entonces B, unión, perdón, I, O, A intersección B bicondicional C equivale a falso. Entonces, cuando te están así y te piden que determines los valores de verdad, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que irte desde la manera, desde el conector que lanza varias proposiciones hasta irte hacia adentro. En pocas palabras, tienes que irte de afuera hacia adentro. Primero que nada, verifica cuántas proposiciones compuestas tienes. Eso es importante. Miren aquí, las voy a pintar. Aquí tienes una proposición, ¿no es verdad? Una proposición. Y acá tienes, ¿qué cosa? Otra proposición. Sí, o sea que ahí tienes dos proposiciones. Entonces, ¿por qué resalto esto en específico? Por una sencilla razón. Porque tengo que ver el conector que está uniendo esas dos. En este caso es la I. Perdón, es la O. La disyunción. ¿Sí o no? Entonces, si es O, ahí tengo que acordarme la tablita. A ver, acordémonos. ¿Cuándo O es falsa? Porque aquí trabajo con O falso por esto. Porque me está diciendo que tiene que darme falsa toda la expresión compuesta. Pero debo ver el conector. Pues entonces, si esto debe, para que, como está la O, entonces debe cumplirse que 0 o 0 es 0. ¿Eso qué implica? Como aquí ya tengo O, 0 o 0, entonces esto me va a dar 0. Entonces, esto implica que esto de aquí también debe darme 0 y esta expresión de aquí también tiene que darme 0. ¿Sí? Eso es lo que te está tratando de decir el problema. Por eso es muy importante que de cierta manera subrayes las proposiciones compuestas individualmente, así como lo estoy haciendo, y verificar el conector general, que en este caso es la O. Entonces vamos a escribir esto un poquito más arriba, ¿sí? Vamos a escribir esto un poquito más hacia arriba porque 0 o 0 tiene que darme 0, ¿sí? Bueno, escribámoslo por aquí al lado. Entonces, si ya tengo eso, voy a trabajar por partes. Entonces, aquí tengo la primera parte que dice A entonces B. A entonces B tiene que darme 0, como me establece de manera general. Entonces, ahí me acuerdo de la tablita. Cuando A entonces B, el condicional es 0. Es cuando 1 entonces 0 es igual a 0. Entonces, ya encontré qué cosa. El valor de A. ¿Que cuánto sería el valor de A? El valor de A directamente vale 1. Y el valor de B directamente, ¿cuánto vale? Vale 0. Y cabe mencionar que por qué empiezo del lado izquierdo. Alguien se va a preguntar por qué no empecé con la proposición que está de naranja y por qué empecé con la del amarillo. Sencillo, siempre irte por las más cortas. ¿Por qué como las más cortas? ¿Por qué? Porque una vez que tú encuentras las más cortitas, en las más grandes, puedes encontrar ya los valores de cierta manera directo. Por ejemplo, empecé por la más cortita porque aquí ya me di cuenta que puedo determinar los valores de A y B de manera rápida. Y cabe mencionar que una vez que tú encuentres estos valores, como lo que acabo de encontrar ahí, estos valores deben permanecer constantes. Repito, en este tipo de ejercicios en específico, estos valores que tú vas encontrando de las proposiciones simples deben mantenerse constantes. Listo. Ya acabé con la parte de la izquierda, ahora me voy con la parte de la derecha, que tengo A, B condicional C. Y se supone que esto sea falso. Ahora, ahí razono. Mira que A, ya sé que es 1, ¿sí ves? Y B, ya sé cuánto vale, vale 0. Bicondicional de C. Ahora, igual esto me tiene que equivaler falso, ¿no es verdad? Tiene que equivalerme falso por la manera general. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Ahora, ¿cómo hago con C?
Cuidado alguien se vaya a atrever a resolverlo adentro. Como dije, tienes que irte afuera. Entonces, mira, aquí tienes un 1 y acá tienes otra proposición. ¿Y ves? Tienes que ir separando. Porque tienes que, de cierta manera, ver el operador que los une, que en este caso es i. Entonces, ahí otra vez recuerdo mi tablita. Cuando i es verdadero. Entonces, si ya tengo que del lado izquierdo es 1 y 0 para que esto sea 0, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo lo de color naranja debe valerme 0. Entonces, 0 bicondicional C debe valerme 0. Entonces, como hago el 0 bicondicional C, ahí razono. Cuando el bicondicional es falso. Entonces, miren, el bicondicional sabemos que es verdadero cuando. Cuando es 1 bicondicional 1 y 0 bicondicional 0. Ahí sabemos que esa expresión es verdadero, ¿sí o no? En este caso, C no puede valer 0. ¿Por qué no puede valer 0? Porque en el caso que yo valer 0, se vuelve 1 y eso es lo que no quiero. Quiero que se vuelva falso. Entonces C, ¿qué puedo deducir? Que C vale 1. Y ahorita, efectivamente, acabo de encontrar los valores tanto de A, de B y de C, siguiendo los pasos como te los estoy explicando. Entonces ahora busquemos entre las opciones de respuesta. A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 1. Entonces, ¿cuál es la opción de respuesta que más se asemeja? Es el literal C. Y tenemos este ejercicio ya resuelto. ¿Sí? Dice, si la proposición, sigamos con otro ejercicio, si la proposición dice que la negación de A y B, todo eso entonces C o D es falsa. Entonces B y negación de C es verdadera. Entonces vamos a ver qué me está preguntando en sí. Nos pueden hacer eso. Como en el ejercicio anterior, en cambio, nos pedía que únicamente, ¿no verdad? Que únicamente nos pedían encontrar los valores, o sea, como en el ejercicio anterior aquí, ¿no verdad? Aquí encontramos los valores. Ahora también nos pueden poner ejercicios en donde te combinen, en donde encuentres esos valores y determines una nueva expresión, evaluar en una nueva expresión. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Presten atención. ¿Cómo quedaría eso? Entonces, primero que nada, ¿de verdad? Tenemos lo siguiente. Sabemos que la expresión que me están dando, que A, negación de A y B, entonces C o D, sabemos que toda la expresión es falsa, es decir, cero. Primer paso, ¿qué hacemos? Identificamos las proposiciones. Identifícalas. Mira que aquí te las estoy pintando para que las identifiques. ¿Por qué es importante hacer lo que yo estoy haciendo? Porque así puedes ver el operador general de toda la expresión. Y en este caso, ¿cuál es el operador general? El entonces. Y ahí razono. Cuando el entonces es falso, es sencillo. Es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso para que se cumpla esto. Entonces de ahí ya puedo separar una proposición compuesta con otra y ya sabría que la expresión de amarillo obligado tiene que valerme 1. Y la expresión de naranja obligado tiene que valerme ¿cuánto? Debe valerme, obligado debe valerme 0. Obligado. Obligado. Entonces, una vez hecho eso, ¿no es verdad? Verifico. Entonces, asimismo, identifico mi operador general aquí en esta expresión. Aquí tengo la I. Y se supone que debe darme verdadero. Razono. Cuando la I es verdadero. Cuando la I es verdadera es cuando 1 y 1, ¿verdad? Es 1. ¿Qué puedo ya interpretar directamente ahí? Que B va a valer 1. ¿Y cuánto valdría A? Aquí hay que tener cuidado. Cuidado, me van a poner que A va a valer 1. No. Ahí ya tengo que la negación de A debe valer 1. Despejo esa negación de A y me quedaría así. Entonces, negación de 1 es 0. Y es lógico, porque si A toma el valor de 0 y al negar el 0, se volverá 1 y me va a cumplir esta expresión. Así que ya de entrada encontré el valor de A
y encontré el valor de B. Ahora, ¿dónde me iría? A la siguiente expresión. Ya sabemos que obligado toda esta expresión que debe valerme ¿cuánto? Debe valerme cero. Verifico el operador que está presente. Es la O. Cuando la O es falsa, acordémonos de la tabla, cero o cero es falsa. Entonces, como aquí no hay ningún problema, puedo decir que C vale cero y que D, ¿cuánto vale? Y que D vale cero también. Entonces, miren ustedes, acabamos de encontrar los valores de verdad de cada una de las proposiciones. Un ejercicio sumamente sencillo. Pero veamos qué nos pide aquí. Me está diciendo que evalúe en esta operación que tengo aquí enfrente, que me determine si es verdadera. Vamos a comprobar eso. Entonces me está poniendo ahí en la operación que se me pone B y negación de C. Vamos a ver. B y negación de C. Y me dice esto que va a dar verdadero. Hay que comprobarlo. Entonces aquí ponemos una comprobación. Lo ponemos ahí. Comprobamos. Veamos que B cuánto vale. B vale 1. Y negación de C. ¿Cuánto vale la negación de C? Vale 0. ¿Sí o no? Entonces, 1 y negación de 0, 1. 1 y 1 es 1, ¿no? Y queda comprobado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que esta expresión verdadero? Efectivamente. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Sería que efectivamente, que es verdadero. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubiera salido el 1, como decía aquí, que tenía que ser verdadero? Si hubiera salido falso, entonces hubiera escogido el falso, ¿no? Confirmen si quedó claro este ejercicio, por favor. Entonces, vamos con un tercer ejercicio. Dice, si la proposición A y B y negación de B, entonces C, todo eso, entonces negación de C o negación de D o A, entonces negación de D es falso. Miren que ya aquí ahorita nos está poniendo algo un poco más grande y me pide que determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. O sea, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo que encuentre los valores de verdad de A, B, C y D, ¿no es verdad? Y aparte, me pide que evalúe ahí en esas operaciones. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos despacio. ¿Cómo quedaría? Quedaría, a ver, escribimos primero toda la operación porque ya sabemos de entrada cuáles son los pasos a seguir. ¿Sí? Eso de entrada. Y ya sabemos que toda esta expresión debe ser falsa. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Visualicemos la expresión de manera general, identificando una proposición con otra. ¿Para qué? Para encontrar el operador general. Entonces, miren, en esta sección de amarillo es una proposición compuesta y en la sección de acá es otra proposición compuesta. Ya. Entonces, cosa que así que hago, así puedo determinar y diferenciar cuánto me quedaría. Entonces, en este caso es el entonces, ¿no es verdad? Es el entonces, ¿sí? Estamos con eso, ¿no? Listo. Entonces, como decía, ¿no? Entonces, nuestro operador general es el entonces. Entonces, como me dice que la expresión debe ser el falso, entonces me acuerdo de mi tablita. 1, entonces 0, ya sé que va a darme 0. Entonces, ya sé que mi expresión de amarillo obligado tiene que ser verdadero y mi expresión de naranja obligado tiene que ser ¿qué cosa? Obligado tiene que ser 0. Entonces, aquí vamos a ir por partes porque nos damos cuenta que ahora el ejercicio es de cierta manera en su magnitud es un poco más grande, pues, ¿no? Que los ejercicios anteriores. Entonces, ya sé que esta es mi sección de amarillo, ya sé que tiene que darme obligado 1. Y otra vez, asimismo, hago los pasos anteriores. Visualizo, separo mis proposiciones. Es muy importante. Yo sé que puede ser un poco tedioso, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque puede haber confusiones. Verifico aquí que me doy cuenta que en mi caso el operador general que mantiene esta parte de la proposición, no es verdad, es y razono. Cuando y es verdadero, es cuando es 1 y 1 es verdadero.
Y aquí tengo que hacer más análisis más profundo todavía. Entonces, A y B tiene que valerme 1 y negación de B, entonces C también tiene que valerme 1. Y aquí mismo, si me doy cuenta que aquí está la A y B para que valga 1, como aquí está mi tablita ya de referencia, uy, perdón, aquí se me fue este 0, y ahí sí, 1, entonces aquí ya me doy cuenta que A debe valer obligado 1 y que B debe valer obligado 1. ¿Por qué? Porque 1 y 1 me va a dar 1. Ahora aquí, recuerden que los valores que acabo de encontrar serán constantes, por ningún motivo van a cambiar. Y reemplazo acá, negación de B, al negar B, negación de 1, entonces C debe darme igual a 1. Entonces al negar C, al negar el 1, ¿cuánto se vuelve? Se vuelve, ¿qué cosa? Se vuelve, ¿qué cosa? Se vuelve 0. Y ahora aquí vamos a hacer un pequeño, de cierta manera, un énfasis, ¿sí? Vamos a hacer bastante énfasis. Porque aquí, ¿qué podemos darnos cuenta? Alguien que me diga qué podemos darnos cuenta. Porque aquí, si me doy cuenta, ¿qué pasa con la letra C? ¿Qué pasa ahí con nuestra letra C? A ver, ¿qué pasa ahí? Con nuestra letra C, si tú le colocas 1, 0, entonces 1 seguirá siendo 1. Y si tú a C le colocas 0, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Ahí en cambio, ahí en cambio también va a pasar lo mismo, porque 0 entonces 0 también sería verdadero. Entonces, ¿qué pasaría si en cambio te ocurriera eso? ¿Qué harías tú? Ahí te deberías tomar la molestia, porque por eso puse este ejercicio, porque es algo especial. De verdad, tendrías que tomarte la molestia también de evaluar. En mi caso, probemos con 1. Si ya sabemos que con 1 no sale, obligado va a salir con 0. ¿Ya? Entonces, en mi caso, voy a tantear que primero voy a hacer que C valga 1. Lo pondré otro color porque ya sé que ya no va a estar fijo. Entonces, ¿cómo determino si es 1 o 0? Hay que verlo en la otra expresión, a ver qué sucede. Entonces, aquí te quedaría con la negación de C o negación de D o entonces negación de D. ¿Sí ves? Lo puedo dejar en stand-by. Perdón, ya borré aquí. Ya, listo. Sabemos que toda esta expresión, ¿cuánto tiene que valer según lo que habíamos dicho, establecido? Que vale 0. Asimismo, ¿qué hago? Separo, muchachos, ¿no? Separo, verifico las proposiciones. Y verifico acá y acá. Entonces ya habíamos dicho que C o bien vale 1 o bien vale 0, ¿no? Ya. Verifico mi operador general, es la O. Y cuando es falso, es cuando esto vale 0 o 0, va a valerme 0. Ahora, como sé que no tengo, de cierta manera, cuánto valdría C, porque ya habíamos dicho que C vale 1 o C vale 0, no tienes por qué asustarte. Como dije, o te vas por una opción de que lo pruebas con 1 o que lo pruebas con 0, o observas o te vas u observas qué va a pasar en la otra expresión. En este caso voy a pasar en la otra expresión. No voy a trabajar ahorita, como ya sé que esta expresión debe valerme 0, pero como aquí está la C, no la voy a trabajar ahorita. ¿Por qué? Porque aquí ya me doy cuenta que hay una negación de D, donde la D yo no encontraba aún el valor. Pero en caso, si observo la expresión de aquí, sí encuentro el valor de A, que ya lo establecí que es fijo y no hay por qué dudar. Entonces voy a trabajar primero con el de acá. Entonces A, entonces negación de D, que ya sé que tiene que valer 0. Entonces, como ya A ya vale 1, y negación de D debe valer 0. Y ahí me acuerdo de mi tablita, que 1 entonces 0 tiene que valerme 0. Entonces la negación de D obligado tiene que valer 0. Despejo la D, al negar esto me da 1. O sea que D tiene que valer ¿cuánto? D tiene que valer 1. ¿Por qué?
porque al negar el 1 se vuelve 0 y me mantendrá lo que me está estableciendo el ejercicio. Ahora sí, ya puedo irme a la parte donde está la parte dudosa del valor de C, que no puedo determinarlo. Entonces aquí ya tengo que negación de C o negación de D, por lo que establecimos en antes, tiene que valer 0. Y aquí ya puedo ver tranquilamente cuánto vale D, porque aquí ya sé D vale 1, negado de, ahí tenemos, aquí tenemos la O y la negación de C. Entonces negación de 1, ¿cuánto es? 0, negación de C. Y como aquí tenemos la O, y la O es falso según esto, entonces la O, ¿cuándo es falso? Es cuando 0 o 0 es 0. O sea que la negación de C debe valerme 0. Entonces que C, ¿cuánto tiene que valer? Obligado, 1. Y ya pude encontrar el valor de C que realmente necesito. O sea que si yo o si tú hubieras asumido de que C vale 0, hubieras tenido un error aquí. Hubieras tenido un error aquí y hubieras cambiado toda la expresión. Entonces, en conclusión, si en el caso se te llega a presentar una situación así, tienes que tener en mente que puede valer 1 o 0 porque no hay más valores. Y para eso te vas a la otra expresión. Es como que aquí te dice, hey, aquí ya no puedes hacer más, ándate ya a la otra expresión. ¿No es verdad? Entonces vamos anotando los valores de A, B, C y D. Entonces los valores tanto de A, de B, de C y... A ver, A vale 1, B vale 1, C vale 1 y D también vale 1, creo, ¿no? Todo vale 1 por lo que veo. Ajá, efectivamente, todo vale 1. Y de ahí vamos a resolver estas pequeñas operaciones que nos están planteando como parte adicional del ejercicio. Muy buen ejercicio para practicar, por cierto, ¿no? Y vamos a resolverlo. Vamos a pegar estas opciones acá para ver cuánto mismo nos da. ¿Sí? Listo, entonces ahorita vamos a resolver el ejercicio como tal, ¿no? En el literal A, ¿qué pasa en el literal A? Negación de 1 y negación de 1. Bueno, esto y esto se va a volver 0 y 0, 0 y 0. ¿Cuánto se vuelve? 0. Ya está. El literal B es 1 o negación de 1. 1 o 0. Aquí va a dar 0 y 1 o 0 es 0. Literal C. 1 o negación de 1 y negación de 1. Adentro, ¿qué me va a dar? Adentro me va a dar 0, negación de 0, 1 y 1 o 1 es 1. O sea que la C es verdadero. Y nos vamos al literal D. La D, que en cambio me pide, ahí en cambio es 1 y 1. Negación de 1. Entonces 1. Me daría 1 aquí. Me daría negación de 1, 0. Entonces 1. Y 1 o 1 seguirá siendo 1. O sea que las únicas verdaderas, por así decirlo, serían los dos últimos literales. Y las dos primeras serían falsas. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Sí quedó claro? Aquí corrijamos el pequeño error. No me di cuenta que es 1. Perdón. Gracias por esa observación. Aquí quedaría 1 o 0 es 1. Sí, gracias. Y 1 o 1, 1. Sí, perdón. No me había visto. Gracias por esa pequeña observación.